Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Estamos llegando ya a la lección número 7 de nuestro curso Mayordomía más allá del dinero. En esta lección vamos a ver la obediencia del antiguo Israel. Hasta aquí hemos estado viendo entonces las formas de agradecimiento que tenía el antiguo Israel, los motivos que tenía, el por qué dar ofrendas y diezmos según el contexto del antiguo Israel, y esto aplicado también a la iglesia rural del día de hoy, es decir, la iglesia en el campo. Pero también hemos podido sacar a su vez algunos puntos que pueden ser aplicados a nuestra vida personal en relación pues a la mayordomía que debemos hacer de los recursos y de las bendiciones que Dios nos da cada día, tanto con nuestra familia, con el trabajo, con la salud, entre otros. Bien, sin más preámbulo, entonces comenzamos rápidamente a revisar el objetivo de esta lección. Nuestro objetivo es que usted aprenda acerca de la obediencia del antiguo Israel. Para ello, entonces, quisiera invitarlo a reflexionar en estas preguntas. ¿El hecho de no tener dinero implica que no podamos dar nuestro diezmo? ¿Qué opina usted, mi amado hermano? ¿El hecho de no tener dinero en el contexto del antiguo Israel implicaba que no podían dar su diezmo? ¿Qué opina hasta aquí, hasta estas lecciones que ya hemos revisado en parte esta, esta consulta? Veamos entonces qué es el diezmo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 14, verso 22 y Levítico capítulo 27, verso 30 al 34. El hecho de que en el antiguo Israel no se usaba el dinero en efectivo no le impedía obedecer y adorar a su Creador. Este era un pueblo obediente y sus habitantes se presentaban en el lugar de la adoración con las manos llenas de dádivas. Israel demostraba su obediencia a Dios con hechos y acciones de gratitud. No era solo de palabra o canciones.
Fueron obedientes al entregar sus diezmos, sus primicias y sus primogénitos, los cuales se usaban para sostener el culto y el ministerio de Dios. Pero se da cuenta que he utilizado el término diezmos, primicias, primogénitos, que lo habíamos mencionado también en las lecciones anteriores. Entonces vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos. El creador del universo, en las citas que usted ha leído, ordenó que el hombre entregue el diezmo de todo lo que produce con su trabajo sobre la tierra, sobre los frutos y animales domésticos, para sostener el ministerio del culto a Dios. Ahora, la Biblia dice, el diezmo será consagrado a Jehová. De lo que produce la tierra y de los animales que se crían, Dios, mire qué bello es nuestro Dios. Solo pide el 10% para el uso en su adoración y para el crecimiento de su obra. Entonces el diezmo es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Ahora, ¿qué significado tiene según el diccionario? Veamos algunos conceptos o definiciones que le da el diccionario español. Dice, diezmo es el décimo o la décima parte de los frutos que dan regularmente los fieles a la iglesia. Derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que negociaban y llegaban a los puertos o entraban y pasaban de un reino a otro. Más o menos pues parecido a la SUNAT, parecido, ¿no?, a lo que tenemos ahora, los impuestos portuarios por mercadería que viene, que entra, que sale. Más o menos algo así, pero eso a quién le correspondía, a Dios. Mire qué interesante, ¿verdad? Ahora, en las lecciones anteriores nosotros hemos dado mayores ejemplos a este tema. Recuerde que también hemos visto los impuestos que ellos tenían que pagar. Ojo, mire la diferencia. Cuando ellos iban a Jerusalén una vez al año había un impuesto religioso, ¿se acuerda? Había un impuesto también pues por todo, por la producción de sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi amado hermano, citando a esas primeras lecciones, recordaremos que el pueblo judío, al sumar estos impuestos, en realidad su diezmo era aproximadamente, habíamos visto, entre 20 a 25% incluso. Ahora, considerando pues no los diezmos, las primicias, los primogénitos y entre otros más mayores impuestos que ellos tenían que dar como agradecimiento. Entonces estamos hablando aquí de una pequeña parte en realidad de todo lo que el pueblo judío realizaba, pero lo hacían pues con gozo, con alegría, porque esto no solo se dio pues en el Nuevo Testamento, sino viene desde el Antiguo Testamento. Por eso estamos aquí enfatizando la parte del antiguo Israel, porque cuando vinieron los romanos también se dio el momento donde ya los romanos quisieron imponer un mayor impuesto a estos que ya habían, y por tanto ya empezaron pues las discusiones, ¿no? El no dar alegremente ya estos diezmos, porque ya no, ya eran algo que sobreexigían y encima no era para, lo, para el sostenimiento pues de las cosas que Dios había establecido, sino también ya era para, en parte, una comisión, digamos así, para el Imperio Romano. Entonces miremos desde ese punto. Ahora, aquí analicemos un poquito más entonces la situación del antiguo Israel. ¿Acaso solo en el Nuevo Testamento se habrá dado esto? ¿El diezmo habrá sido
necesariamente desde que Moisés lo estableció, desde que se dieron los mandamientos. Ahora, ¿qué significado tiene esto en el contexto cristiano evangélico? En nuestro contexto, mi amado hermano, es la 10ª parte del producto, ganancia o ingreso económico que se entrega a Dios con acción de gracias en reconocimiento de que todo lo que tenemos procede de Él. Ahora, algunos preguntaban también en lecciones anteriores, la 10ª parte, ¿de qué se refiere? Bueno, aquí yo lo enfatizo, es la 10ª parte, ¿no?, del bien o producto o efectivo, en caso nuestro de la que vivimos en la ciudad, de lo que, de lo que es nuestra ganancia o ingreso económico, hablando en términos contables, sería nuestra ganancia neta. Porque el otro, pues, no es un ingreso, en realidad, hablando en gastos fijos. Gastos fijos son, por ejemplo, la luz, el agua, tal vez el internet, algo, productos de primera necesidad, pues. Ahora, lo demás, lo que es mi ganancia neta, 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 descontando todos estos gastos que son de necesidad básica, de esta ganancia neta, el 10%. ¿Está bien? Entonces, valga esa aclaración en este momento. Y no se olvide que esto se tenía que dar o se tiene que dar siempre con acción de gracias. En todo tiempo, el corazón alegre. Ahora, mi amado hermano, lo invito a que usted pueda leer Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Ahí hace referencia a que Abraham dio los diezmos de todo. Esta frase no hace referencia al diezmo como dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque está diciendo de todo, mi hermano, dice de todo. Esto da a entender claramente que daba el 10% de todo lo que Dios le prosperaba, no solo en dinero, no solo en efectivo, sino también pues de lo que Dios le proveía. Por ejemplo, tenemos en el verso capítulo 24 de Génesis, verso 1, dice Abraham, ya viejo, es decir, ya entrado en edad. En el verso 34 al 35, eh, especifica que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ahora, si quieres revisar Génesis capítulo 13, verso 2, dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Está haciendo un poquito más claro, detallando un poquito de lo que se refiere al todo. Entonces, mi amado hermano, Abraham era una persona que le daba a Dios su diezmo de todo, en general de todo. Ahora, esto porque era una persona que era agradecida, era una persona pues que estaba totalmente buscando hacer la voluntad de Dios, iba mucho más allá de no solo el dinero, sino el 10% de todo. Por eso, mi amado hermano, también qué bonito sería pues que cuando tenemos que servir, también demos el 10% de nuestro tiempo, de todo. Y es más adelante veremos que no solo el 10%, en realidad esto es lo que, digamos, Dios nos pide como mínimo, el 10%. Pero esto me hace acordar también una frase que dice que cuanto más te ha sido perdonado, tienes mucho más motivos para agradecer a Dios.
Y es así, una persona pues que Dios lo ha sacado de un hoyo profundo donde el pecado lo había llevado, pues va a tener una vida totalmente apasionada, digamos que va a estar eh, con una mayor intensidad eh, a la hora pues de expresar su agradecimiento a Dios que al que se le ha perdonado poco. Lo digo por la experiencia que he tenido con Dios. Cada uno tiene una experiencia personal con Dios de formas distintas y de ahí deviene en la forma de agradecer de cada uno. Entonces, mi amado hermano, aquí nosotros podemos ver que Abraham fue un creyente que amaba a Dios y por consecuencia muy bendecido. Tenemos el ejemplo de Abraham. Hermano, estamos hablando de Abraham. ¿Recuerda usted que en este tiempo no estaba la ley mosaica, que vienen años después? Entonces, ya estamos descartando también otra idea de que el diezmo fue una ley establecida por Dios en los mandamientos, porque ya eso Abraham lo realizaba y no había ley. ¿Eso qué significa? Que eso nace del corazón del hombre. ¿Ve la diferencia? Dios pone en el corazón del hombre el agradecerle a Dios, porque somos hechos para alabarle, adorarle. Y este agradecimiento a través de nuestro diezmo y ofrenda que estudiábamos la lección anterior es parte de nuestra adoración a Él. Busquemos esta cita de nuestra Biblia, por favor, y preguntémonos acerca de quién se está hablando, cuáles eran las cualidades que tenía este personaje de quien se habla y de qué forma Dios actuaba. Entonces, mi hermano, aquí en este caso estábamos hablando de alguien que confió mucho en Dios y no dudó que lo protegería. Es decir, hablamos de Jacob. Él confiaba en Dios que él lo iba a proteger de los peligros y le proveería de todo lo necesario para vivir. Ahora, por este motivo es que Jacob llegó a prometer apartar el diezmo para Dios de todo lo que llegara a obtener por la bendición de su trabajo y cumplió fielmente su promesa. Y déjeme decirle que cuando uno es fiel, cuando uno es obediente, ¿qué trae ello? Bendición. Dios bendijo la fidelidad de Jacob con abundancia de ovejas. Sus diezmos fueron en ganados para sacrificar para Dios como adoración en los altares que construía. Otra vez recalcando, no solo se diezmaba en efectivo, sino también a través de lo que ellos tenían en valor. En este caso, Jacob pues tenía abundancia de ovejas y entonces a través de ello era su diezmo. Ahora lo invito a que podamos revisar los siguientes textos y podamos entender un poquito más acerca de qué eran las primicias.
como pueblo de Dios, amaba a Jehová no solo de labios, el pueblo de Israel, sino con hechos y con mucha generosidad. Además de sus diezmos, daban también sus primicias, bueno, y a sus primogénitos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es la primicia? Las primicias son los primeros frutos de las plantaciones. Israel del Antiguo Testamento, como pueblo de Dios, llevaba al altar con acción de gracias los primeros frutos de sus sembríos, por ejemplo, de sus plantaciones, y esto eran presentados a Dios como ofrenda. Entonces Israel cumplió con entregar sus primicias, porque ellos entendieron claramente lo que Dios esperaba de ellos y cumplieron fielmente, como hemos podido revisar también en las citas anteriores. Entonces ahora veamos qué eran los primogénitos o a qué se refería puntualmente. Revisemos esas citas, por favor. El primogénito es el hijo varón del hombre y primer crío de los animales. Lo primero para Dios, entonces. Dios consagró para él todos los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahora, mi hermano, el primogénito del hombre, obviamente, era reemplazado con animales limpios para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Los animales no aptos para sacrificio eran redimidos con un cordero, eso según la ley establecida. Ahora, aquí yo quisiera agregar un comentario. Por ejemplo, eh, en la época en las cuales vivían nuestros antiguos padres, Abraham, Isaac, Jacob, de los patriarcas, por ejemplo, se daba que los dioses, entre comillas, que habían en ese tiempo, pues eran dioses donde pedían que se les ofrezca a los primogénitos de los seres humanos y morían de una forma pues muy fuerte. Esto nos lleva, entonces cuando Dios Jehová se le presenta pues a Abraham, recordará esa escena, cuando le pide que lleve a su hijo, a su único hijo Isaac, a su primogénito, al hijo de la promesa me refiero, porque sabemos que tenía a Ismael también, pero el hijo de la promesa fue Isaac y le dice: ¿sabes qué? Quiero que lo sacrifiques. Entonces Abraham va y cuando está a punto de asesinarlo en el altar, pues Dios lo detiene. Ahora, esto no solo implicaba el padre de la fe, por eso es Abraham, porque le creyó siempre al último a Dios, era su lucha personal y por el cual él siempre fue caracterizado. Pero esto, mi hermano, quiero acotar aquí en que aquí no solamente también se resalta la fe de Abraham, sino que también Dios se está presentando como un Dios que valora la vida humana, como un Dios que quiere preservar siempre la vida del ser humano. Ahora tú me preguntarías, pero oye, pero te está diciendo que lo quiere matar, entonces, ¿qué estás hablando? No, Dios está diferenciando más bien de los otros dioses y eso es lo que le está el mensaje a Abraham. Está diciendo: sabes, yo no soy como los otros dioses, que a los primeros nacidos los piden sacrificio y muchos eran incluso quemados vivos. Entonces,
le dice, no, yo no soy como como estos dioses, entre comillas, ¿no? Yo soy el único Dios, un Dios que da la vida, que preserva, que cuida la vida del hombre. Y por eso le dice, ¿sabes qué? Este, por ello luego Dios provee para, para el sacrificio en ese altar. Hermano, ese es el mensaje que Dios le estaba dando a Abraham, que eres un Dios totalmente este, fuera de, fuera de serie, único. Por eso es el Dios único y verdadero. Y mi hermano, entonces, digamos que ese principio lo estamos trabajando aquí. Por eso el primogénito del hombre era reemplazado con animales limpios para ofrecerlo a Dios. El cordero más saludable, el más robusto, el más cuidadito, ese era el que iba a reemplazar al primogénito de las familias. Y pues los animales no aptos para sacrificio, bueno, eran redimidos con un cordero. Los primogénitos de los animales, según su ley, que no eran aptos para el sacrificio, eran redimidos también a cambio con un cordero, según su ley establecida. Mira, hermano, qué importancia y qué mensaje sacamos en esta parte. Ahora, ya que estamos viendo lo mejor para el Creador, leamos Malaquías capítulo 1, verso 13 al 14. Todas las dádivas que se entregan para la obra de Dios, ya sean diezmos, primicias o primogénitos, deben ser muy bien escogidos, los mejores y perfectos. Deben ser realmente el fruto de trabajo honrado. Hermano, recuerdo que hace un tiempo un pastor nos comentaba un ejemplo de este punto y nos decía, ¿qué opinan ustedes muchachos si un cristiano, una hermanita, un hermanito de la iglesia tiene al Señor, un siervito, pero de repente se le ocurre jugar a estos juegos de lotería y se saca el premio? Y viene el pastor y, ¿no? Y le pregunta, pastor, aquí está mi diezmo. Le presenta su diezmo, pues sí, y era una cantidad pues exorbitante, y entonces le pregunta, pero le pregunta de dónde sacó pues el dinero, ¿no? No del diezmo obviamente, sino de todo el dinero que el hermano ahora traía. Y el hermanito pues le comparte en la confianza pues que lo había ganado de un juego de azar. Entonces el pastor nos comparte esa reflexión y nos comenta que cuando nosotros presentamos nuestros diezmos, nuestras primicias a Dios, debe ser del fruto del trabajo de nuestras manos. Y lo hemos visto en tópicos anteriores. Mi hermano, los juegos de azar, pues no es el fruto de nuestro trabajo, no es el fruto de algo que agrada a Dios en realidad. No estamos confiando en que Dios bendice, sino estamos poniendo ya nuestra confianza pues en estos juegos de azar donde pues interviene mucho la adivinación y otros temas que no quisiera profundizar porque es ya tema de otro módulo. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado a la hora de presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, qué es lo que estamos presentándole a Dios.
Ahora, ojo, tampoco quiero dejar algo suelto. Tampoco quiero decir, pues, de que, ay, entonces yo juego la lotería y eso me lo guardo para mí porque es bendición de Dios y le doy a Dios de lo del fruto de mi trabajo. Tampoco es así, pues, mi hermano. O sea, no debemos participar en actividades que no honran y que no agradan a Dios. Y Dios habla bien claro acerca de estos juegos de azar y entre otros. Bien, entonces ahora también lo invito a leer Malaquías mismo, ahí donde usted lo tiene, capítulo 1, verso 8 y 9. Las dádivas que honran a Dios, entonces, eh, cuando nosotros damos ofrenda, no debe ser de lo que no vale, lo que no sirve, lo que ya no es agradable, porque eso significa deshonrar, es una falta de respeto y despreciar al mismo Dios que nos dio la vida. Mi amado hermano, muchas veces nosotros, y lo he visto, cuando a veces hay situaciones, por ejemplo, ¿no? Se necesita donaciones para poder llevar a la gente de provincia o aquí nomás a veces cuando hay zonas necesitadas, se pide, por ejemplo, donación de ropa y mi hermano, perdóneme y lo digo con el mayor cuidado posible, he visto creyentes que están trayendo ropitas que ya pues ya son inutilizables. Entonces, por ejemplo, no doy un ejemplo, doy una representación de lo que esto se refiere. Cuando demos algo, mi hermano, demos algo pues que aún pueda ser utilizado, que aún pueda ser útil, sea para otro creyente, para una persona en necesidad o también para la iglesia. En este caso hablando pues de las ofrendas que se presentan a Dios y en el campo rural hablamos de campesinos que deben presentar también sus ofrendas, enseñarles y explicarles pues que a Dios se le debe dar algo que honre su gloria, su nombre. Es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Creador, el Señor de Señores. Entonces, si le voy a presentar, por ejemplo, como ofrenda un animalito, no le voy a presentar un animalito pues que no no sé, que no se pueda comer o que no pueda ser útil pues para la iglesia o para alguna venta, alguna feria tampoco. Mi hermano, siempre debemos ver que lo que demos como dádiva, como agradecimiento, debe ser algo que honre a Dios. A modo de conclusión, mi amado hermano, entonces, el deseo de ofrecer a Dios el fruto del trabajo como demostración de gratitud fue puesto por Dios mismo en el corazón del ser humano para mantener su comunión con su Creador. Luego Dios lo estableció como una ordenanza a fin de que los creyentes nunca olviden su actitud de agradecer al verdadero dueño de todo y ser recompensado por su fidelidad. El dinero en efectivo no es lo único de valor que tenemos. Podemos dar para la obra de Dios una parte de todo lo que tenemos. Es decir, ya sean productos, crianzas, animales, artesanías, entre otros. Hablando aplicado a un contexto de una iglesia rural. En el caso nuestro, lógicamente hablamos del efectivo. Pero asimismo, si queremos aplicar este principio de dar el 10% de todo, entonces también aprendamos a disponer, pues, si tenemos ropitas que ya están en buen estado y podemos donarlo a algunos hermanos, pues hagámoslo, porque es una parte también de honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestra ayuda al necesitado, con todo lo que tenemos. Recuerde, 10% de todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Mi amado hermano, entonces ya estamos culminando
esta lección número 7 y recordarles el texto a memorizar. Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Mi amado hermano, que sea a modo de reflexión este texto y que siempre vengamos a Dios con un corazón totalmente agradecido. Y asimismo, algunas recomendaciones finales. No se olvide que en la descripción de este video está el material utilizado, el enlace de su tarea. Y no se olvide dejar por favor un comentario o una pregunta respecto de este tema tratado en el canal de YouTube, ya que esto cuenta como su asistencia a esta lección. ¿Está bien? Entonces no se olvide que ya esta próxima semana estaríamos ya concluyendo el curso de mayordomía más allá del dinero. Esto ha sido todo por esta lección. Espero haber podido resolver algunas dudas, y cualquier consulta me la puede hacer ya sea al correo, al grupo de WhatsApp. Estamos para atenderlos gustosamente. Muchas gracias, mi hermano, y que Dios lo bendiga.